por diócesis, de tal manera que después todos los que han acudido de la misma diócesis puedan compartir el material. Sean bienvenidos a esta última jornada, este último día de trabajo, de conferencias, de trabajo de este curso, porque después de aquí empieza realmente el trabajo en nuestros tribunales, poder aplicar lo que en estos días hemos podido aprovechar y adquirir. Agradecemos la presencia de Monseñor Guillermo Moreno, vicario general de la Arquidiócesis de México, que quiso hacer también presencia aquí en el curso, venir a acompañarnos. Bienvenido, no sé si quieras decir algunas palabras. Agradezco esta presentación que hace aquí el señor vicario judicial. Tengo relación de conocimiento con muchos de ustedes que tuvieron el aguante de ser mis discípulos en algún otro tiempo, muchos de ustedes. Agradezco, pues yo hubiera querido estar todo el tiempo, pero estamos en una época aquí en la arquidiócesis de transición y entonces el señor Norberto Rivera, pues tuvo a bien aguantarme como su vicario general por 20 años. Y el nuevo arzobispo, pues también quiere aguantarme por lo menos un año. Entonces, por eso ahorita estamos en una situación de transición y tengo muchos asuntos. De hecho, en este momento tenemos otra reunión aquí en el 8º piso. Pero yo no quise retirarme sin antes darles un saludo fraternal, un saludo muy cordial, muy afectuoso y un ánimo, porque la situación es muy peculiar. Somos los jueces del tribunal, el brazo derecho del obispo en cuestión de la justicia, que es un campo muy delicado y muy discreto, con problemas pues que indudablemente todos ustedes conocen. Quiero saludar muy peculiar a Monseñor Arellano, que viene aquí de Roma, miembro de la Sacra Romana, bueno, ya no es Sacra, ¿verdad? Nada más de Romana Rota, sí, pues sí, ciertamente. Y pedirle una transmisión de saludo a Monseñor decano de la Rota, Monseñor Vito, que nos conoce y siempre ha favorecido pues estos cursos en los diversos lugares del mundo, porque muchas veces no es posible que todos ustedes o que todos nosotros podamos trasladarnos y por un buen tiempo a Roma, pero sí ha favorecido estos encuentros en los diversos lugares. Pues muchas felicidades, mucho ánimo, que el Señor los bendiga a todos abundantemente, con la situación muy peculiar de la insistencia del Santo Padre en la colaboración de laicos. Evidentemente ya se había tenido como abogados rotales varios especialistas, damas, abogadas, pero ahora se está también viendo, y de hecho en algunos tribunales ya existe, el oficio también que participan en la administración de la justicia como jueces o como instructoras. Entonces, bendito sea Dios, estamos en nueva época, en nuevos cambios. Indudablemente se está valorando mucho la situación de los laicos en la iglesia. Pues también con los laicos una palabra de ánimo para que sigan colaborando en estas situaciones muy peculiares dentro de la iglesia. Monseñor, me va a perdonar que me retire, pero tenemos otra reunión allá. Padre Andrés Luis, muchísimas gracias y gusto de saludarlos, por lo menos así en la distancia. Con mi afecto para todos ustedes, que el Señor los siga bendiciendo. Y el señor cardenal nuevo, don Carlos Aguiar, quería estar presente, pero desgraciadamente está su agenda tan complicada que por eso le pidió al señor obispo, don Jorge, que viniera a darles una palabra de bienvenida. Y a mí, a un servidor, pues por lo menos una palabra, aun cuando estamos apenas se inicia la jornada, pues una palabra de agradecimiento por el esfuerzo que han hecho ustedes de venir aquí a este encuentro, que esperamos se profundice en años posteriores. Muchas gracias.
Como mencionábamos al principio del curso, quisimos hacer un poquito, un recorrido sobre todo lo que es la sentencia. Hemos visto las partes, la valoración, las pericias, y no podía quedar fuera también la cuestión de la apelación. Yo agradezco también a Monseñor Arellano porque es de los que ha entrado también al toro por los cuernos. Muchos no querían tocar el tema de la apelación, sobre todo en este proceso más breve, y sin embargo, Monseñor Arellano, desde luego, guardando la fidelidad a la norma, a la mitis, pero también la tecnicidad, ¿no? Al final es un proceso y el proceso tiene unas reglas y hay también derechos que no porque sea uno u otro se pueden violar o se pueden perder. Y entonces agradezco también este atrevimiento, digamos, de entrar en un tema que no cualquiera quiere tocarlo, y escuchamos entonces el tema de la apelación. Bien, muchas gracias. Verán ustedes que dentro de los temas que he facilitado a Padre Andrés, este está en italiano, el que van a tener ustedes. La razón es que en el encuentro que tuvimos en Roma, la Rota Romana, el decano quiso que yo abordase este tema y entonces es reciente, o sea, está totalmente actualizado. Pero claro, no me ha dado tiempo, me tienen que buscar, hacer la traducción en español. Entonces yo le decía a don Andrés, podemos hacer dos cosas, si quieren que se envíe en italiano o si no yo prometo que haré la traducción y le podrá llegar a ustedes. Pero para que al menos lo tengan, pero es que no he tenido tiempo. Y como era un tema que estaba totalmente actualizado, porque este es de finales del mes de noviembre, que cuando tenemos el curso de la Rota Romana con los vicarios judiciales de distintas partes de Italia y del mundo, entonces por eso, digamos, no lo he trabajado posteriormente. Bien, es un tema complejo ya de por sí la cuestión de la apelación, independientemente de la reforma, mucho más técnico, más arduo. Bien, yo intentaré, en la medida de lo posible, hacerlo lo más, digamos, porque sé que hay sensibilidades distintas, hay gente que tiene una mayor formación jurídica, otros que tienen una formación jurídica, pero en estas cosas que son más técnicas intentaré, de alguna manera, hacerlo, digamos, entendible. Lo primero que tenemos que decir es que el Instituto Jurídico de la Apelación se encuentra dentro de lo que llamamos los medios de impugnación. Los medios de impugnación, el más ordinario, es la apelación, luego tenemos la querella de nulidad, tenemos la nueva proposición de la causa, tenemos la restitutio in integro. Digamos, estos son los medios, digamos, de impugnación. Y este Instituto Jurídico de la Apelación, como medio de impugnación, es contra una sentencia que una de las partes considera injusta, pero válida. Es importante. ¿Por qué? Decía, porque cuando uno considera que la sentencia no es válida y además injusta, entonces cuando se presenta el recurso, no se presenta un recurso por separado, aislado, sino que conjuntamente se presentaría y así sería la fórmula de duda, sería sí, tanto la querella de nulidad como después la apelación. Primero se trata la querella de nulidad, evidentemente, por un orden lógico. Después, si se decreta que la sentencia es nula, se devuelve al tribunal a quo para que, de nuevo, a partir de ese momento, sane los aspectos que han provocado la nulidad de la sentencia. Si el tribunal declara que la sentencia no es nula, sino que es una sentencia válida, se procede y se pasa después a la apelación. Bien, entonces decíamos que se trata, la apelación es contra una sentencia que es injusta, se considera injusta, pero es válida. Y a través de este medio se pide al Tribunal Superior que aquella primera sentencia válida, pero injusta, sea reformada y, en definitiva, que se haga justicia a la parte, ¿no?, que se considera lesionada en sus derechos. Por tanto, el derecho de apelación es un derecho de las partes que está
intrínsecamente unido con el derecho de defensa y con una mayor garantía también de justicia, en el sentido de que la causa va a ser revisada en un segundo grado. ¿Cuáles son, esto digamos, para enfocar en qué consiste la apelación? Ahora vamos a pasar, ¿cuáles son los elementos de la apelación? La apelación la tenemos que considerar desde dos puntos de vista. La apelación en sentido estático, es decir, cuáles son los elementos desde el punto de vista estático de la apelación y cuáles son los elementos desde el punto de vista dinámico de la apelación. Desde el punto de vista estático, la apelación tiene 4 elementos. Primero, tiene fuerza devolutiva, se llama así, al grado superior y sucesivo. ¿Qué quiere decir fuerza devolutiva? Es decir, que la sentencia, una vez que ha sido apelada, tiene fuerza devolutiva. ¿Por qué? Porque se devuelve, se envía al grado superior para que la decida. Por tanto, es el primer elemento que tiene una apelación, es la fuerza devolutiva, el envío a el grado superior o sucesivo. Segundo elemento estático sería la fuerza selectiva. Es decir, la apelación está en grado, está capacitada para determinar cuál es el tribunal ad quod. Es decir, por eso es fuerza selectiva. Una vez que se ha apelado, lo veremos ya posteriormente, fuerza selectiva, es decir, el tribunal ad quod que debe tratar la apelación puede ser ordinariamente el tribunal local, al que le corresponde la apelación, o puede ser también el tribunal de la Rota Romana. Por eso se dice la fuerza selectiva, porque ordinariamente va al tribunal de apelación correspondiente, pero también la causa podría pasar a la Rota Romana. Por tanto, se dice fuerza selectiva. Tercer, digamos, elemento estático de la apelación sería la fuerza motiva. Es decir, se trata de hacer llegar al juez ad quem, es decir, el que lo tiene que juzgar, las motivaciones contra la decisión ante la cual se apela. Es decir, esa fuerza motiva sería las razones de la apelación. Se llama las rationes appellationis. Sería la fuerza motiva. Las razones, los motivos, los argumentos de la apelación. Cuarto elemento, digamos, estático de la apelación sería la calificación de la parte apelante que ha interpuesto y ha proseguido o detiene la instancia que se instaura ante el juez ad quem, es decir, ante el juez que debe tratar la prosecución de la causa. Estos serían los 4 elementos estáticos de la apelación. Ahora vamos a pasar a los elementos dinámicos. Los elementos dinámicos se expresan en 3 momentos en la apelación, que son características de la apelación. La primera es la interposición de la apelación. Esto, digamos, nos tenemos que familiarizar mucho con estos términos, sobre todo porque luego veremos que en estos conceptos, en estos términos, hay también, valga la redundancia, una serie de términos que pueden ser perentorios o no perentorios y, por lo tanto, es donde tiene que estar atento ahí las partes para que esos términos no caduquen y, por tanto, no se pueda seguir adelante con la apelación. La interposición de la apelación, ¿qué significa? Ante el juez a quo, es decir, el juez que ha dictado la sentencia, en el término de 15 días a partir de la publicación de la sentencia. Por tanto, la interposición es esto. Luego explicaremos más detalladamente todos estos elementos. Es decir, se interpone la apelación ante el juez a quo, es
el que ha dictado la sentencia, en un término de 15 días, pero ¿cuándo empiezan a transcurrir esos 15 días? A partir de la publicación de la sentencia. Evidentemente, esa publicación de la sentencia con la respectiva notificación. La notificación de la sentencia, ayer era uno de los temas que íbamos a tratar, tenemos que tener la certeza, porque esto es importante. Luego lo veremos sobre todo cuando se trata de una sentencia afirmativa y hay una apelación donde sí que es el plazo y el término es un término perentorio. Pasando los 15 días ya no se podría proseguir adelante. Es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que tener una garantía de que después de la publicación, la sentencia ha sido publicada y ha sido notificada. Entonces, los términos corren a partir de la publicación y notificación de la sentencia. Segundo elemento de esta parte dinámica, la prosecución. Hemos dicho interposición de la apelación. Segundo, la prosecución de la apelación. La prosecución, si hemos dicho, si la interposición la hacemos ante el juez a quo, es decir, aquel juez que ha dictado la sentencia, por tanto, en el primer grado, la prosecución se realiza no ante el juez a quo, el que ha dictado la sentencia, sino al juez ad quem, es decir, aquel que tendrá que ver, revisar esa sentencia que ha sido apelada. Si en la interposición el plazo es de 15 días para interponer la apelación, en la prosecución el término que se da para proseguir la causa es de 30 días. A partir, ciertamente, estos 30 días, ¿cuándo comienzan a partir? A partir de la interposición. ¿Vamos bien o no? Sí, porque sé que es muy árido, pero es que no hay otra forma de hacerlo. Tercer elemento constitutivo dinámico sería la constitución de la parte apelante ante el tribunal ad quod. La constitución de la parte, es decir, que ya se constituye la parte apelante ante el tribunal que debe decidir si se admite o no se admite esa apelación. Bien, la apelación sigue la normativa del proceso contencioso ordinario. Ayer les decía que yo creo que una de las claves hermenéuticas para poder entender lo que es toda la reforma del proceso matrimonial canónico, es decir, aquellas normas que aparecen en Mitis Iudex, que hay que hacer un estudio comparativo, porque si se dan cuenta, los cánones, lo que es más específico de los cánones del legislativo, se tiene que leer en muchos casos también contemporáneamente, analógicamente, con las reglas de procedimiento, para poder entender. Hay una concordancia entre la normativa de los cánones del proceso matrimonial y las reglas de procedimiento. Por eso decía, ¿cuál es la clave hermenéutica? La clave hermenéutica para ver aquellos aspectos que a lo mejor no han sido determinados específicamente es, primero, se va al proceso contencioso ordinario y después, en un segundo momento, al proceso matrimonial, que es un proceso especial dentro del proceso contencioso. Esa es la clave. Y en tercer lugar sería la normativa ya propia que aparece allí. Por tanto, en la apelación sigue la normativa del proceso contencioso ordinario que está en los cánones 1628 al 1638. Eso se tiene que tener referencia. Ahora bien, dado que el proceso de nulidad constituye un proceso especial dentro del proceso contencioso ordinario, también las disposiciones que regulan el proceso contencioso ordinario se aplican. Pero, ¿cómo aplicamos las normas que aparecen en el proceso contencioso ordinario cuando estamos hablando en el proceso específico matrimonial? Subsidiariamente, por vía subsidiaria. Es decir, en aquellos lugares donde no se especifique de una forma concreta un determinado modo de proceder, vamos al contencioso ordinario, en vía subsidiaria. En cuanto que constituyen, podríamos decir, una especie de, en el ámbito del derecho canónico lo llamamos así, una lex supletiva.
En consecuencia, las normas aplicables en el procedimiento de las causas de nulidad matrimonial sería, tenemos, ¿cuál sería el procedimiento? Las normas propias de la reforma de Mitis Iudes, 1671 a 1691. Segundo, tenemos las normas relativas al proceso contencioso ordinario que se refieren a dichos cánones, a estos cánones. Y en virtud de la norma general del reenvío, es decir, es importante que se considere un canon de la nueva reforma procesal matrimonial. Es el canon 1691, parágrafo 3, donde nos dice ahí expresamente. Las normas, se dice que en virtud de la norma general de reenvío se aplican los cánones del proceso contencioso ordinario, teniendo presente los filtros que el canon 1691 en el parágrafo 3 nos dice, que en definitiva viene a decir, si ustedes tienen ahí la normativa, que en aquellos casos donde no está regulada una normativa precisa, nos tenemos que remitir al proceso contencioso ordinario. Más o menos, esto, digamos, es un poco de clave hermenéutica para decir, bueno, es que Mitis Iudes no dice esto. Vamos, no lo dice porque está remitiendo, hay que verlo, hay que leerlo a la luz del canon 1691, parágrafo 3. Bien, el canon 1680, en el parágrafo 1, establece que a la parte que se considere gravada, igualmente al promotor de justicia y al defensor del vínculo, tienen el derecho de interponer querella de nulidad o apelación contra la misma sentencia a tenor de los cánones 1619-1640. ¿Por qué cito este canon? Porque este canon regula las posibles reacciones que se pueden tener frente a una sentencia de primer grado, salvaguardando siempre el derecho de las partes. Cuando decimos partes, nos referimos partes privadas y partes públicas a apelar. Y al mismo tiempo contiene un envío directo, este canon, a los cánones sobre la apelación del proceso contencioso ordinario. Aquí vemos, decíamos, esa clave hermenéutica que hemos dicho anteriormente, lo vemos reflejado concretamente en el canon 1680, parágrafo 1. Es decir, quienes pueden interponer una apelación al Tribunal Superior, pueden interponerla las partes. ¿Qué criterios se tienen que seguir? Aquellos donde no esté expresamente matizado en la nueva ley al proceso contencioso ordinario. Por tanto, el valor integral de los cánones 1628 y 1638 en el proceso de nulidad, en virtud de esa prescripción que acabo de leer ahora, está limitada exclusivamente a las sentencias que declaran la nulidad del matrimonio. Por tanto, solamente se aplica a las sentencias afirmativas este principio. Las razones que sostienen son la lectura del canon, es que si no digo los cánones va a aparecer, pero las razones que lo sostienen es si hacemos la lectura comparativa con el canon 1679, donde se dice ahí el término es ejecutivo, es decir, una sentencia, dada que sea la abolición de la doble sentencia conforme, una sentencia afirmativa que no ha sido apelada o que ha sido apelada, que no ha sido apelada, transcurrido 15 días a partir de la publicación de la sentencia, se convierte en ejecutiva. Canon 1679, ¿no? Bien, y por tanto, luego ya veremos, ¿no? La ejecutividad significa que si no hay ningún veto, las partes podrían pasar a nuevas nupcias una vez transcurrido y, por tanto, hay que registrarlo también en los libros de matrimonio y de bautismo. Procedimiento, vamos siguiendo, hemos visto un poco los elementos que constituyen la apelación. Vamos a ver cuál sería el procedimiento a seguir para la admisión de la apelación. No sé si ustedes tienen a mano el texto Mitis Iudex. ¿Sí? Pedimos al Padre Carlos, si nos puedes leer, por favor, el canon 1679. La sentencia que por primera vez ha declarado la nulidad del matrimonio
Vamos a hacer un pequeño análisis exegético. Del texto del canon, ¿qué nos dice? Que la primera sentencia afirmativa, decimos, es ejecutiva, no es intrínsecamente ejecutiva. ¿Qué quiero decir con intrínsecamente ejecutiva? Quiere decir que una sentencia afirmativa puede ser apelada, por tanto no es intrínsecamente afirmativa, donde no cabría la posibilidad de apelación. Por tanto, el texto del canon nos dice esto: no es una sentencia afirmativa, aunque se ha abolido la doble sentencia conforme, automáticamente, es decir, intrínsecamente, no es esa sentencia ejecutiva, sino que se convierte en ejecutiva solo si no se realiza una legítima apelación, o también diventa ejecutiva en el caso de que se haya interpuesto una apelación, pero después se haya, de alguna manera, renunciado a la apelación. Las dos posibilidades. No se interpone, o en un momento de eso se interpone, pero después la parte renuncia y entonces se convertiría en ejecutiva. Por eso digo, automáticamente no es una sentencia intrínsecamente ejecutiva la sentencia afirmativa, es solamente en el caso de que no sea apelada en estos términos. De la lectura del canon 1679 que hemos escuchado ahora y el canon 1682, contempla solo las sentencias afirmativas emitidas en el primer grado de juicio. Monseñor Erlebach, que es uno de los jueces rotales, es un buen procesalista, en un estudio que ha hecho, dice que es necesario considerar que en el caso de una apelación contra una sentencia afirmativa se aplican directamente los cánones que hemos dicho, 1628, 1638, dice, mientras que contra una sentencia, una apelación contra una sentencia no afirmativa, sino una sentencia pro vínculo, es decir, contraria, está regulada por los mismos cánones, pero mediados por la norma general de reenvío que está contenida en el canon 1691, parágrafo 3, que hemos hecho alusión. Aquí sí hay una diferencia en ese sentido. Por tanto, la principal diferencia en cuanto a los efectos de la apelación, ¿a qué se refiere? Se refiere a una apelación tardía. ¿Qué quiero decir con esto? Que no admisible esa apelación en el primer caso, porque es tardía, pero potencialmente admisible en el segundo caso, en una sentencia pro vínculo, en el sentido que una apelación tardía o una apelación ex novo contra una sentencia pro vínculo no puede considerarse perentorio y podría ser admitida. De hecho, ciertamente se hablaba, incluso en la normativa anterior, de los tiempos perentorios para presentar la prosecución y demás, pero cuando se trataba de una sentencia negativa, normalmente los tribunales, aunque se hiciera fuera del plazo de tiempo, se admitían. Prácticamente es una praxis también que se hacía en la Rota Romana. Bien, la nueva normativa, ¿qué es lo que pretende evitar? Se pretende evitar el obstruccionismo del derecho a una segunda decisión. Es decir, se mantiene el derecho a la defensa, porque hemos dicho, es un derecho de las partes. Pero nos damos cuenta, sabemos por experiencia, que cuántas veces las partes apelaban, no les interesaba absolutamente el resultado de la declaración de la nulidad o no, pero era un poco por fastidiar. Es decir, no, a mí me han dejado la parte que se sentía más lesionada o que se sentía de alguna manera más herida,
pues decía, bueno, vamos a ver cómo podemos obstaculizar. ¿Y qué ocurría? Que ocurría que muchas veces, como consecuencia de hacer un daño moral o una especie de vendetta, ¿no?, que lo dicen los italianos, pues interponían apelaciones, aunque no le interesaba a la parte demandada, porque ni tenía pensado casarse, ni le interesaba el proceso, ¿no? Entonces, esto se hace, esta norma normativa, para evitar precisamente este sentido obstruccionista a la segunda decisión. Por tanto, ¿qué ha hecho el Supremo Legislador? Para evitar este obstruccionismo infundado, ha establecido el término perentorio de 15 días para la apelación establecidos por la ley, de tal manera que transcurridos estos términos, la sentencia se convierte en ejecutiva. Ya estamos un poco también relacionando con el tema que veremos posteriormente. Y, por tanto, ¿qué significa esto? Que la parte ya ha perdido el derecho a apelar. No puede apelar pasado esto. De esta manera, la sentencia, el tema que veremos después, cuando es ejecutiva, quiere decir que produce los efectos jurídicos y se puede, digamos, hacer ejecutiva. En este sentido, el proemio del motu proprio indica que el nuevo proceso desea el qué, favorecer una justa simplicidad. ¿Con qué fin? Con el fin de que, como consecuencia muchas veces del retardo de la definición de juicio, los fieles muchas veces esperan que se aclare su propio estado y que no se alargue para que tengan estas personas que permanecer en la duda y en muchos casos en el sufrimiento como consecuencia de estas dilaciones. Con esto el legislador ha pedido. Se mantiene el derecho de las partes, el derecho a la defensa, pero se limita, es decir, ustedes pueden defenderse, pero tienen 15 días es más que suficiente para poder leer la sentencia y ver si quieren apelarla o no apelarla. Bien, seguimos. Una vez que se han recibido los actas judiciales por parte del Tribunal de Apelación, ¿qué debe hacer el vicario judicial? Primero, paso, debe constituir el colegio judicial que examinará la apelación. Por lo tanto, queda claro que en una segunda instancia el tribunal tiene que ser colegial. Ahora sabemos que en una primera instancia no. En una primera instancia puede ser un juez único. Y fíjense, con una diferencia que ha habido así con respecto a la normativa precedente, porque en la normativa precedente también había la posibilidad de que en primera instancia la causa se decidiese por un juez monocrático, pero era necesario la autorización de la Conferencia Episcopal y la recognición de la Santa Sede. ¿Qué ha hecho ahora el Supremo Legislador? Simplificarlo también. Ha dicho, no, esto es una competencia del juez. Entonces, del obispo, el obispo puede determinar hacer un juez monocrático en primera instancia. Por tanto, la primera cosa que se tiene que hacer, en segunda instancia, jamás puede ser un tribunal monocrático. Tiene que ser un tribunal colegial. Lo primero que tiene que hacer cuando ha recibido las actas el vicario judicial es constituir el colegio judicial que examinará. Segundo paso, importantísimo, designar al defensor del vínculo. Y no solamente esto, una vez que se ha designado al defensor del vínculo, se le tiene que transmitir al defensor del vínculo todas las actas de la causa para que el defensor del vínculo realice las animadversiones en un término concreto. Por tanto, no solamente se designa, sino que se le envían las actas y se le da un término para que en ese término presente las animadversiones. Obligatoriamente, decíamos, no es facultativo. Tercero, notificar la constitución del colegio y el defensor del vínculo, advirtiéndole también la posibilidad de presentar sus observaciones en un tiempo también establecido por el vicario judicial. Es importante que hagan esto, porque si a veces
aunque no lo diga expresamente, no se establece el término dentro del cual tienen que presentar las observaciones en un momento determinado, como no las ha establecido, puede ser que el vicario judicial establezca la fecha del turno y que las observaciones vengan después. Diga, no, es que esto no se ha considerado. Oiga usted, pero a mí usted no me ha puesto un término en el cual yo tengo que presentar las observaciones. Y usted ha llegado a una decisión sin tener en cuenta las... hay que evitar estas situaciones, porque ¿se le ha negado el derecho a la defensa? No se le ha negado el derecho a la defensa, porque se le ha dado esa posibilidad. Pero claro, no se les ha tenido en consideración. Entonces, para evitar, en estos tienen que ser bastante precisos en ese sentido. ¿Por qué se le comunica la constitución del Tribunal de Defensor del Vínculo a las partes? Es obvio, porque en un momento determinado las partes tienen la posibilidad, en el caso de que se dieran los supuestos, no caprichosamente, de presentar una recusación contra el tribunal colegial o contra el defensor del vínculo. Por eso las partes tienen que conocer quiénes son. Pero digo, evidentemente no de una forma caprichosa. No basta una recusación por decir, mamá, que hemos tenido mala suerte hoy en la segunda instancia, porque nos ha tocado el sector duro de la jurisprudencia en esta causa. Que si nos hubiese tocado mejor este otro turno, que es un poquito más blandito, que es más, entonces, y hay algunos jueces, y algunos abogados que se saben todas las intríngules, saben quién es duro, quién es blando y quién es medio, ¿no? Entonces, dicen, pues mira, si hay algún lugar, posibilidad de recusar, pues vamos a hacerlo. Bien, por último, el último que debe hacer es emitir un decreto, el vicario judicial, en el cual se pronuncia sobre la admisión de la apelación y la confirmación de la sentencia. Ya dependerá de decir si ha admitido la apelación y la confirmación de la sentencia. Otro aspecto a resaltar, se puede ver también la normativa de Mitis Judex en materia de apelación, que remite a los cánones contenidos en el proceso contencioso ordinario. Por tanto, las disposiciones establecidas para este proceso son aplicables, hemos dicho, secundum quid, al proceso de nulidad matrimonial. Bien, vamos a ver ahora algunos aspectos sustanciales del derecho de apelación. ¿Por qué? Porque hay aspectos sustanciales y hay aspectos procesales dentro de la apelación. ¿Cuáles serían los aspectos sustanciales? Primera pregunta. ¿Qué sentencias son apelables? Solo sentencias que tienen carácter definitivo o también sentencias interlocutorias o decretos, pero que estas sentencias interlocutorias o estos decretos tienen fuerza de carácter definitivo. Por tanto, no sería apelable un decreto o una sentencia sobre una cuestión incidental que no tenga un carácter definitivo. Esto queda claro. Por tanto, ¿qué sentencias son apelables? Por tanto, objeto de la apelación es la petición al juez superior de modificar la sentencia de ese grado inferior que comporta un agravio al apelante respecto a lo que ha sido concordado en la fórmula de dudas. Importantísimo también, ahora lo veremos, ¿no? Cuando veamos los aspectos procesales. Tiene que responder siempre a la fórmula de dudas, ¿no? La apelación puede ser solo el dispositivo de la sentencia. Es decir, ¿cuál es el objeto de la apelación? No es la sentencia como tal, es la base, son los argumentos. Es la parte dispositiva, que es la última parte de la sentencia. Y esa apelación de la parte dispositiva puede ser en todo o en una parte. ¿Por qué? Porque puede ser que solamente se apele a determinados. Si la fórmula de dudas contiene diversos capítulos de nulidad, puede ser que la apelación solamente se dirija contra algún capítulo de nulidad y no contra los otros. Por tanto, la apelación va dirigida a la parte dispositiva en toda la parte dispositiva, o en parte, es decir, solamente algunos capítulos de nulidad.
Por tanto, no se puede interponer apelación contra los motivos. Es decir, yo hago una apelación porque no estoy de acuerdo con los motivos in iure e in facto de la sentencia. No, eso es una chapuza. Es contra la parte dispositiva. Y tampoco contra determinadas cuestiones accesorias que haya podido aparecer en la sentencia. Bien, estamos viendo aspectos sustanciales. Hemos dicho primero, ¿qué sentencias son apelables? Segundo, ¿quién puede apelar? Condición necesaria para poder ejercer el derecho de apelación es el gravamen que deriva de la sentencia que se pretende impugnar. Por lo tanto, es decir, ¿quién puede? Aquella persona que se considera gravada por esa sentencia válida, pero que considera injusta. Por tanto, los sujetos que tienen derecho a apelar son la parte demandada, la parte actora, el curador, en el caso de que estemos tratando de una causa donde la persona tenga que estar representada por un curador, el curador sí puede, no la parte representada por el curador, porque no tiene capacidad de estar standing judicio, ¿no? El curador puede también el procurador, en este caso sí. ¿Por qué? Porque el procurador en este caso, aunque no se ha olvidado, es el alter ego, es representante. Luego podía también apelar. Los herederos, sobre todo cuando hay alguna cuestión de tipo patrimonial, o el promotor de justicia, pero solamente en aquellos casos donde el promotor de justicia actúa como si fuera parte actora. Sobre todo en las causas también iurium, es decir, algunas causas. Y el defensor del vínculo. ¿De qué defensor del vínculo estamos tratando cuando se dice sobre la posibilidad de apelar? Evidentemente estamos tratando del defensor del vínculo de primer grado, que ha dictado la sentencia. Bien, por tanto, ¿quién puede apelar? Hemos dicho estos, segundo aspecto sustancial del derecho a apelación. Tercer aspecto, término para la apelación. El derecho de apelación puede ser ejercido en el término perentorio de 15 días, útiles desde la publicación de la sentencia. Cuando decimos publicación, entendemos también notificación, porque cuidado, si hacemos un decreto de publicación, pero después no la notificamos, la parte no tiene conocimiento de ello y, por tanto, no transcurrirían. Por eso decía, esa notificación no basta con que ayer me preguntaban algunos sobre la utilización de los medios telemáticos, Internet y demás. Yo diría, hay un criterio general, como criterio general, no quiero ser demasiado simplista, simplemente criterio general, todas aquellas actuaciones cuya notificación pueda derivarse, o falta de notificación, pueda derivarse una nulidad de sentencia, nunca se puede utilizar. ¿Por qué? Porque si después no queda acreditado, la sentencia puede ser nula, ¿no? Por tanto, en la notificación de la sentencia, siempre hágalo con correo certificado. Tiene que quedarle constancia de que la sentencia ha llegado. Y entonces ya, a partir de ahí, podemos saber cuándo corren los plazos. Bien, hasta la promulgación del mitis iudex, los términos perentorios, ¿qué ocurría? Que en la práctica no se aplicaban los términos perentorios habitualmente. ¿Por qué? Porque era posible una apelación tardía o una apelación ex novo, cuando incluso a veces, después de haber renunciado, después de haber sido interpuesta, había sido interpuesta la apelación, pero no había sido proseguida o se renunciaba. Bien, este término se debe entender como un término perentorio a todos los efectos, en el caso, sobre todo, de una sentencia de declaración de nulidad del matrimonio. Por tanto, transcurrido ese término, la sentencia se convierte en inapelable. Y solamente decir, bueno, si esta sentencia es inapelable y la parte por negligencia en un sentido o en otro y no puede hacer nada, ¿qué medios quedarían?
Si la sentencia ya es inapelable, bueno, quedaría la querella de nulidad en el hipotético caso de que hubiese algún argumento que se pudiera aducir para decir que esa sentencia es nula, o bien siempre queda la nueva proposición de la causa, porque sabemos que las causas matrimoniales en el estado de las personas se habla de una res judicata, pero en realidad cuando nosotros hablamos de las causas matrimoniales no hablamos tanto de res judicata, lo decimos en sentido genérico, es res quasi judicata. ¿Por qué? Porque siempre cabe la posibilidad de proponer nuevamente, hacer una nueva proposición de la causa. Evidentemente, no se puede la nueva proposición de la causa para reabrir una causa nueva, no es una forma caprichosa, sino tiene que haber nuevos y graves argumentos. Bien, en cambio, la cuestión de la perentoriedad, que hemos dicho que es clara en el ámbito de una sentencia afirmativa, cambia en cuanto a la sentencia pro vínculo. Visto que el canon 1630, por tanto, volvemos, como aquí nos remitimos con la clave hermenéutica al canon 1691, parágrafo 3 de Mitis Iudes, que nos está remitiendo al proceso contencioso ordinario, dice, no encuentra una aplicación directa a ese canon, sino solo mediata la norma general de reenvío que hemos dicho. Por tanto, este término inicia a correr a todas las partes a partir de la efectiva. Fíjense que subrayamos este aspecto, no notificación, porque no basta decir, el tribunal ha notificado, si lo ha recibido o no lo ha recibido, es problema suyo, porque resulta que a lo mejor se había ido de vacaciones a Cancún. Oye, no, efectiva, es decir, tiene que constar que la persona, cuando se lo ha recibido esa notificación. Por eso es importante que es a partir de la efectiva notificación de la sentencia. Y la notificación de la sentencia va efectuada, ¿a quién se efectúa la notificación de la sentencia? ¿A quién? A las partes y al defensor del vínculo, porque también puede, o al promotor de justicia, si éste ha intervenido en la causa. Por tanto, la fecha de la notificación debe resultar con certeza, sea por una certificación notarial, sea porque, mediante el correo certificado, queda constancia de que la ha recibido o por otro medio seguro. La cuestión, fíjense que es uno de los términos que utiliza también el Código de Derecho Canónico cuando habla de esto de la notificación. Los cánones respectos a la publicación de la sentencia y la notificación dice, o cualquier otro medio seguro. Si abrimos el paréntesis. Un medio seguro es decir, no, es que yo tengo su correo electrónico. No es un correo seguro. Por WhatsApp no es un correo seguro. Sobre todo, repito, en estos casos. Ahora, si uno le quiere enviar, mire, le hemos enviado por WhatsApp, le hemos enviado la notificación de la sentencia, no sé, ¿me podría confirmarse usted si ya la ha recibido por WhatsApp? Ahí uno puede hacer todas las artes de magia que quiera, pero no valdría en ningún caso ese tipo de notificación. Y lo digo esto porque parece una cuestión baladí. Sin embargo, hemos tenido problemas porque en un tribunal americano, en un proceso breviore, ¿por qué? Por la falta de notificación, porque no fue efectiva. Y entonces apeló el defensor del vínculo. El defensor del vínculo dijo, no, yo es que no he tenido noticia. Y me dijo el vicario judicial, me llamó, dice, no, es que nosotros tenemos la praxis que una vez que se ha publicado la sentencia, nosotros la dejamos en una parte del tribunal, ahí, y entonces ya las partes pueden venir a verla. Pues dije, pues mala praxis es esa. Esa no, eso no. Y entonces cabía ahí, tenía razón el defensor del vínculo en la apelación, tenía razón y se admitió la apelación. Él ya no es defensor del vínculo, pero tenía razón, cumplió con su obligación. Entonces, todo depende del amor que tengan al cargo y al munus, al oficio. Bien. Transcurrido, por tanto, el término a las partes que han presentado la apelación, el tribunal, transcurrido el término, emite lo que veremos posteriormente. Por eso
si ahora no me da tiempo a terminar esto, lo continuamos porque luego vamos a seguir con la otra parte por la relación que tiene. Si le parece bien. Bien, se emite el decreto de ejecutividad en el caso de la sentencia pro nullitate matrimoni. Bien, vamos a hablar ahora de una cuestión, es un poco técnica. Yo lo digo así tal cual. A lo mejor es un poco más complejo. Lo que se llama una apelación principal y una apelación incidental. No sé si ustedes han escuchado la diferencia que hay entre la apelación principal y la apelación incidental. Voy a intentar de explicar de una forma muy breve y que sea como se dice. Primero, el canon 1637, en el parágrafo 3, establece que en el caso de que una parte apela a la sentencia es decir, toda la sentencia, o un capítulo de la sentencia, las otras partes, aun cuando el término para la apelación haya, digamos, finalizado, caducado, presenten apelación incidental respecto a los otros capítulos de la sentencia que no han sido apelados por esa parte. Esa sería la cuestión incidental. En el término, aquí sí, perentorio de 15 días a partir de la notificación de la apelación a la otra parte. Es decir, una parte dice apelo, no apelo toda la sentencia, apelo algún capítulo. Se comunica a las otras partes, evidentemente. Las otras partes dicen, sabemos que ha habido una apelación solamente a esos capítulos, pero a mí me interesa también, entonces, apelar a los otros capítulos. En el plazo de 15 días, entonces, puede haber esa apelación. Eso sería lo que sería la apelación incidental. Hay una apelación principal, es decir, la parte que en un primer momento apela a unos capítulos de la sentencia. La apelación incidental, es decir, cuando la otra parte, conocida esa apelación parcial, por así decirlo, a unos capítulos, decide, nosotros apelamos a los otros capítulos, no ya a los capítulos que estaban, digamos, apelados, ¿no? Por tanto, además también puede darse el caso, aquí hay que manejar todas las hipótesis, de que la parte demandada o el defensor del vínculo interpongan apelación contra la sentencia relativamente al capítulo afirmativo. También. Por tanto, el actor, en ese caso, si la parte, imagínense, la parte demandada o el defensor del vínculo apelan contra el capítulo afirmativo. Tiene notificación la parte actora. La parte actora, evidentemente, no va a apelar. Teóricamente, no va a apelar contra una sentencia afirmativa. Pero una vez que ha sido informada, la parte actora podría ejercer lo que sería esa apelación incidental. ¿Contra qué? Contra la sentencia, contra aquellos capítulos de la sentencia que han sido dados negativamente. Imagínense el caso, el ejemplo. Una causa, 3 capítulos. Incapacidad o 2 capítulos. Vamos a poner incapacidad y exclusión de la prole. La parte de sentencia afirmativa por incapacidad, nada más. La parte demandada y el defensor del vínculo dicen, nosotros apelamos esa sentencia afirmativa por el capítulo de la incapacidad. Se le notifica a la parte actora. La parte actora dice, la parte demandada ha apelado contra digamos, la sentencia afirmativa por este capítulo. La parte actora puede hacer una apelación incidental, dice, entonces yo apelo, porque no iba a apelar en un principio, porque podía ser confirmada. Yo apelo contra ese capítulo negativo que ha sido dado en la primera sentencia. Es decir, yo apelo también contra el capítulo de la exclusión de los hijos. Este sería el sentido de lo que es apelación principal y apelación incidental. Creo que así más o menos así se ha podido entender. Bien, la competencia de varias apelaciones diversas es pacífica, es decir, esto no es una cosa, esto es algo que se admite. El Tribunal de la Rota Romana, un aspecto también, puede ser elegido también como tribunal de apelación. Ahora bien, en ausencia de indicaciones en la apelación de qué tribunal
va dirigida, se interpone la apelación, si no se dice nada, evidentemente se entiende que va al tribunal local de apelación. En el caso de que se interpongan varias apelaciones, imagínense que uno dice, la parte, en estos casos, la parte demandada apela al tribunal local, la parte actora o el defensor del vínculo apela al tribunal de la Rota Romana. Es decir, en el caso que se interpongan varias apelaciones, hay una prevalencia siempre del tribunal superior con respecto al tribunal inferior. Por tanto, la causa, si se interponen varias apelaciones a distintos tribunales, corresponde a la Rota Romana, a no ser que el tribunal local haya ya efectuado las citaciones. Es lo que hablamos de la prevención. Si el tribunal local ya ha sido citado y en el tribunal de la Rota Romana no, evidentemente no corresponde ya al tribunal de la Rota Romana, sino el tribunal local. La apelación puede darse, hemos dicho, contra todos los capítulos de la sentencia o contra algunos de ellos. Bien. 10 minutos y vamos a un descanso. Ok. Hemos visto aspectos sustanciales de la apelación. Vamos ahora al procedimiento de la apelación. El procedimiento de la apelación comprende dos momentos. Primer momento del procedimiento de la apelación, la interposición de la apelación. ¿En qué consiste? Consiste en una manifestación escrita u oral. Si es oral, es ante el juez, donde esa manifestación oral ante el juez debe ser transcrita por el notario. ¿Ante qué juez hemos dicho? El juez a quo, donde expresa simplemente la voluntad de apelar ante el juez superior. En esta primera fase, la interposición de la apelación, se requiere que ya se enumeren los motivos o los argumentos para la apelación. No. En la interposición no se tienen por qué poner ni los motivos, ni las argumentaciones, ni siquiera la indicación del tribunal ad quo. O sea, en la interposición se trata, si se trata, como hemos dicho, de un tribunal de la Rota Romana, en el caso, se trata simplemente de una indicación expresa de la parte en la que manifiesta que no está de acuerdo con esa sentencia, que considera injusta y considera que lesiona sus derechos y, por tanto, que interpone una apelación al tribunal. Digamos, sería el concepto de la interposición. Cuidado, ¿por qué? Porque ha habido tribunales que han rechazado la interposición porque dicen, no, es que no, hemos rechazado la interposición porque no ha presentado los motivos y las argumentaciones de la apelación. Y dije, no me digas que lo has hecho. No había llegado a distinguir que hay una cosa que es la interposición y otra es la prosecución. En la interposición, repito, basta con que la parte exprese la voluntad al tribunal a quo, es decir, al juez que ha emitido la sentencia o al tribunal que ha emitido la sentencia, que tiene la voluntad de apelar, aunque no especifique ante qué tribunal. No tiene que especificar ni argumentos ni tampoco ante qué tribunal. Otra cosa es que al no especificar ante qué tribunal ad quo interpones la apelación, se sobreentiende, al no especificar, que irá a qué tribunal, al tribunal local de apelación. Segundo momento del procedimiento, la prosecución de la apelación. ¿Qué es la prosecución? Si hemos dicho, la interposición es un escrito, una manifestación escrita u oral ante el juez de simplemente del hecho de que quiere apelar, no está de acuerdo con la sentencia. La prosecución es una especie de un libelo donde se expresan las razones, aquí sí, las razones
de la apelación que el apelante presenta ante qué juez. Si la interposición es ante el juez a quo, que ha dictado la sentencia, la prosecución ante qué juez, ante el juez ad quem, al Tribunal Superior, donde él sí tiene que ver y analizar las razones. ¿En qué término hemos dicho para la persecución? Un mes. Un mes a partir de la interposición de la apelación. Por tanto, la prosecución debe contener las razones o los motivos de la apelación por los que la parte considera que esa sentencia es injusta e insatisfactoria. Por ejemplo, unos motivos para la prosecución puede decir, consideramos que la sentencia ha cometido un error grave en cuanto a la valoración de determinados documentos, o no ha valorado determinados documentos. O también, entre los motivos que yo puedo aducir para proseguir digamos, la apelación, es porque nos consta de la falsedad que ha habido en las declaraciones por parte de testigos. Es decir, estos testigos no conocían, por ejemplo, imagínense que se ha dictado, o sea, que se ha basado de una forma importante en la prueba testimonial. Y después dicen, no, pero es que estos testigos, claro, como el instructor no le ha preguntado en qué tiempo supo o tuvo conocimiento, por ejemplo, de una exclusión, y dicen, no, es que estos han dicho la mentira, o lo han dicho a medias, porque todos han conocido el hecho 10 años después del matrimonio. Cambia. Entonces, un error en la valoración de una prueba documental, un error porque ha habido una falsedad, se sabe la falsedad de los testimonios, o la falsedad de una de las partes, donde consta, no, mire, que consta que esta parte son motivos que se pueden aducir para la apelación. Lo que no sería un motivo, es decir, no es que no estamos de acuerdo con la parte injure, porque nosotros somos de la otra línea, porque la parte injure se ha basado sobre todo en la jurisprudencia, una parte de la jurisprudencia romana que considera este capítulo de esta manera, y nosotros consideramos que es otra. Eso no sería un argumento, tal vez es un argumento para admitirlo, pero suficientemente válido. Bien, por tanto, si 5 minutos menos, 3 minutos. 3. Bien. Sí, como ya estoy cansado de la voz, ahora no me importa que el tiempo corra. Si se ha verificado, o quieren ya vamos al descanso. Bueno, termino con esto y después ya. Si se ha verificado un sutil cambio, por tanto, si nos vamos ahora, estoy comparando con la nueva normativa, todo esto se corresponde a la nueva normativa. Un sutil cambio de la disciplina en esta materia por parte de mitis iudes, en cuanto que la apelación contra la sentencia negativa del proceso ordinario de nulidad matrimonial tiene un régimen diverso a la sentencia afirmativa. Eso sí que hemos visto que hay un cambio y hemos dado anteriormente la razón. Con la consecuencia de que el término para la prosecución de la apelación contra una sentencia afirmativa es siempre perentorio, estamos ahora en la prosecución es perentorio, mientras que el mismo término en el caso de una sentencia pro vínculo no lo sería en ese caso, en ese sentido. Por tanto, de acuerdo con la disciplina vigente, si falta, es decir, se interpone la apelación, pero después faltase el segundo momento del procedimiento de la apelación, que es la prosecución de la apelación, una vez transcurridos los términos, porque es decir, no se ha proseguido, han pasado 30 días, es decir, la parte ha interpuesto la apelación. Ante el tribunal ad quem, la parte no prosigue la apelación, es decir, no presenta el libelo, el escrito, con las razones por las que se motiva esa apelación. Transcurridos
los 30 días, aunque haya interpuesto la apelación, pero no la ha proseguido ante el tribunal adcuen, en ese caso, ¿qué tiene que hacer el vicario judicial? Emitir un decreto. Un decreto se subraya, ¿qué aspecto? El abandono de la apelación, porque si no se prosigue, se entiende que la apelación ha sido abandonada. Y, por tanto, solo en el caso, repito, de una sentencia afirmativa. Entonces, se emite un decreto en el que dice, transcurrido el término perentorio de 30 días para la prosecución de la causa, no habiendo aducido la posición de la causa, y estando ante una sentencia afirmativa, se decreta la ejecutividad de la sentencia. Bien. Ahora sí, ya nos quedan 2 minutos, vamos ya a descansar. 15 minutos de descanso. Estamos los dos bastante perjudicados, ¿eh? Porque luego esto, lo que me queda, lo podemos ver perfectamente. Una pregunta, antes que usted me pregunte, ¿usted es de Querétaro? Ah, de Texcoco.